Acogiendo el cambio, tu podcast de psicología afirmativa vista, con Carla Martínez. Hola, buenos días, querida. ¿Cómo estás? Yo súper contenta de iniciar este proyecto, que para mí es realmente cumplir un sueño que hace mucho tiempo que tenía en mi mente y no acababa de encontrar el momento, ¿no? de lanzarme a empezar, ¿no? Siempre me venían pues pensamientos del tipo aún no estás suficientemente preparada, ¿qué vas a aportar? ¿Qué tienes que decir? ¿No? Es realmente interesante lo que puedes compartir. Entonces, bueno, al final estos son nuestra voz crítica, ¿no? Que está ahí de algún modo siempre intentando, obviamente, protegernos, obviamente salvarnos, ¿no? De que nos encontremos ante situaciones que, bueno, pues que puedan generarnos temor, situaciones incómodas, situaciones difíciles, sí, pero bueno, también es importante, ¿no? Conseguir un poquito escuchar esta voz, obviamente, no anularla, no luchar contra ella, no demonizarla, pero sí, bueno, pues saber que está ahí como una radio encendida, ¿no? Que sabes que está ahí y a veces la escuchas, a veces no le prestas tanta atención, a veces sencillamente te pones a hacer tus cosas, te pones a hacer tus tareas y la radio está allí hablando y ya va diciendo, está bien, está haciendo su función y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque no había ninguna certeza de que este fuera mi momento, porque esto no existe, es decir, no hay un momento que digas, es idóneo, es perfecto, es mi momento, ¿no? Es aquí o ahora o nunca. Yo creo más bien que estas circunstancias y este momento también lo tienes tú un poquito que dejar ser, ¿no? Un poquito permitirte que pueda coexistir la incertidumbre del no saber si lo que estás haciendo, lo que empiezas a hacer, pues va a ser aquello que imaginabas o va a funcionar de la manera que tú querías, que tú soñabas, que tú proyectabas, ¿no? Permitirte navegar en este no saber qué va a pasar y también permitirte un poquito, en mi caso, por ejemplo, bajar la autoexigencia, ¿no? Decir, bueno, voy a hacerlo, voy a empezar, seguramente no va a ser ni la mejor versión mía posible, si es que eso existe, ni va a ser una obra maestra y, bueno, pues quizás ni falta hace, ¿no? Que sea algo tan perfecto, tan artificial, ¿no? También me apetece más que veáis mi parte humana, que veáis autenticidad y podamos conectar desde el ser, ¿no? Porque pienso que únicamente desde ahí, desde ser genuinas y ser sencillamente personas que somos, ¿no? Creo que desde ahí es donde realmente se pueden tejer conexiones bonitas, auténticas y que realmente aporten. Bueno, y como puedes ver,
a mí me va la marcha. Oh, yes. Me encanta hablar, conversar, tratar temas profundos, reflexionar, aprender de todos. Entonces, bueno, yo podría estar horas y horas charlando, compartiendo cosas y, bueno, esto a mí me mueve muchísimo, me emociona, es como un chute de energía para mí. Pero creo que antes de continuar y también de poder contextualizar un poco el para qué de este podcast, la estructura un poquito que va a tener, qué podéis esperar también del podcast, ¿no? Que encontraremos aquí, qué secciones, más o menos cómo va a funcionar. Pero antes de todo esto, creo que sería bueno hacer una breve presentación de quién soy yo. Porque, bueno, algunos de vosotros seguramente poco o mucho me conocéis por redes sociales, que hace poquito he empezado con mi cuenta profesional de Instagram, Carla Martín Unnea. He estado bastante activa estos últimos meses, divulgando, compartiendo información sobre temas de psicología, sobre recursos de psicología, de psicoterapia, que puedan ser accesibles, siempre pensados con la intención de que, bueno, que los podáis usar en vuestro día a día, independientemente de si en ese momento estáis en un proceso de psicoterapia o no. Sí, siempre todo lo que comparto en relación a recursos, a técnicas psicoterapéuticas, siempre son técnicas seguras, técnicas que no entran en material sensible, sí, sino cositas que puedan ser como más autónomas, que podéis llevar con vosotros, como siempre digo, ¿no? Como un botiquín de emergencias o botiquín de recursos, ¿no? Cositas que, bueno, pues que se puedan utilizar y que puedan, la verdad, ayudar en determinados momentos a estar mejor, a regular el sistema nervioso, bueno, pues a poder sentirnos un poquito más calmadas y más seguras, ¿no? Y aparte de psicorrecursos, también estaba compartiendo cuestiones más activistas, ¿no? Que nos permitan alzar la voz, que nos permitan, pues, decir, ¿no? Lo que hay, primero, para que la gente, la sociedad tome conciencia, ¿no? Sobre todas las opresiones, todas las injusticias, todo el dolor que podemos estar percibiendo y viviendo, ¿no? Por estar atravesadas por la enfermedad, por la discapacidad o por la intersección entre enfermedad y discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también he intentado, pues, ir tratando temas que aquí vamos a ampliar, obviamente. Para mí Instagram es un espacio en el que puedes como sacar un titular, pero no puedes profundizar de la forma que determinados temas necesitan y requieren, ¿no? Para que sean entendidos, contextualizados y comprendidos en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podréis encontrar algunos contenidos de esta índole, pero aquí va a ser el espacio donde se van a desplegar, ¿vale? No solo los temas que trato allí, sino que obviamente también van a haber otros temas que van a surgir en este espacio y que en cambio quizás en Instagram no se toquen tanto, se toquen de una forma pues más superficial, ¿no? Teniendo en cuenta pues que al final Instagram es un espacio
más lúdico, ¿no? Que aunque algunas cuentas intentemos, ¿no? Pues también hacer divulgación, hacer am, más cuestiones pues más informativas y así. Al final tenemos que entender, ¿no? Que la gente normalmente cuando accede a Instagram es más con una intencionalidad pues de distraerse, de desconectar, de, bueno, de reír, ¿no? O de entretenerse. Entonces, bueno, es importante también tener claro cuál es la función de cada espacio y ir ajustando los contenidos en función de esto y ir viendo pues qué pertoca en cada sitio, ¿no? Ahora sí, ha llegado el momento de presentarme un poquito para quienes pues no me conocéis aún, acabáis de descubrir este podcast, habéis llegado por diferentes vías o bien también para aquellas personas que me seguís en Instagram, pero pues no acabáis de saber quién hay detrás, ¿no? ¿Qué me mueve? ¿Desde qué perspectivas parto? ¿No? ¿Cuál es mi posicionamiento? No se trata de hacer un currículum, no se trata de reproducir el contenido de LinkedIn, para nada, sino más bien que conozcáis un poquito a la persona que está, bueno, pues creando todo esto, ¿no? Y a partir de la cual pues vamos a poder generar este espacio que vamos a compartir entre todos. Entonces, yo me llamo Carla Martín Munné, soy psicóloga colegiada, especializada en trauma, en apego y en interseccionalidad. Y para mí todo esto es como el marco de conocimientos del que parto, pero específicamente me oriento en trabajar, intervenir, divulgar, investigar cuestiones para específicamente a la población que tenemos discapacidades y enfermedades o ambas. ¿Sí? Entonces hablaríamos de también la intersección entre discapacidad y enfermedad. Y si te preguntas qué es esto de la intersección, ¿no? Entre discapacidad y enfermedad, para que puedas entenderlo fácilmente, porque es un tema que vamos a hablar, que vamos a tratar con detenimiento, que vamos a ampliar muchísimo, pero bueno, creo indispensable que si lo menciono, pues al menos ponerte en contexto y que puedas, ¿no? Ir entendiendo pues los palabras que vamos utilizando, ¿no? Entonces, intersección es un término que acuñó Kimberly Crenshaw y básicamente se refiere a cuando en una persona se presentan más de un eje de opresión. ¿Sí? Los ejes de opresión pueden ser, por ejemplo, pues ser una persona trans, ser una persona racializada, ser una persona disca, ser una persona pues con una situación económica de pobreza, ser una persona con una forma de procesamiento neurodivergente, ser una persona con diagnósticos o problemas o dificultades de salud mental, ¿sí? Entonces, todo esto son opresiones, ¿vale? Es decir, tenemos una norma que es como aquello que se
atribuye o se infiere que debe ser lo característico del ser humano, ¿sí? Y todo aquello que se aleja de esta norma en diferentes ejes es lo que llamaríamos los ejes de opresión, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el eje de opresión discapacidad, pues tendríamos en la norma las personas sanas, bípedas, bueno, sanas sería más pertinente al eje enfermedad, ¿no? Salud. Pero en discapacidad sería la persona bípeda, ¿no? La persona que puede andar, que puede funcionar sin dificultades, ¿no? Que tiene una movilidad normativa. Y cuanto más te alejes de esta norma, más oprimido, oprimida, oprimida estás, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intersección, es cuando se juntan en una misma persona dos o más ejes de opresión. Una persona puede tener bastantes ejes de opresión, muchos ejes de opresión, ¿sí? Y básicamente lo que sostiene esta teoría, esta perspectiva, es que cuando se tiene más de un eje de opresión en una misma persona, el impacto que tendrá estos ejes de opresión presentes no se reduce a la suma de cada uno de estos ejes de opresión presentes, es decir, no es 1 más 1 más 1 más 1, ¿sí? Sino que el impacto es exponencial, ¿vale? Entonces, básicamente, debemos entender, ¿no?, que el impacto de una intersección es más que la suma de las partes. ¿Y para qué es importante esta teoría o esta perspectiva? Pues para muchas cosas que iremos viendo, ¿vale? Hoy solo es una introducción, un aterrizar, un empezar a ver, ¿no?, pues por dónde van los tiros, por dónde nos movemos, ¿no?, qué se cuece por aquí. Pero todo esto lo vamos a desarrollar, va a venir gente que esté especializada en diferentes ramas, en diferentes temas, que aporten perspectivas diferentes, que enriquezcan, ¿vale? Porque justamente lo chulo, lo guay, lo nutritivo de estos espacios es que el saber se co-construya, ¿no? Que no sea solo el saber de una persona, porque al final el saber individual pues tiene obviamente sus limitaciones, ¿no? Todas sabemos cosas que pueden ser súper interesantes, pero bueno, pues llegamos hasta donde llegamos y nuestro saber también está mediado pues por nuestras experiencias, por nuestra historia de vida, por nuestro contexto, por nuestros ejes de opresión, por nuestros privilegios, ¿sí? Entonces me apetece muchísimo que vengan personas que puedan aportar siempre en el marco pues, de cuestiones que sean de interés para personas con discapacidad, enfermedad o la intersección entre discapacidad y enfermedad, ¿vale? Pero que puedan aportarnos diferentes puntos de vista y así enriquecer un poquito lo que estamos viviendo, nuestra realidad, ¿no? Que nos permita ver nuestra realidad y nuestro contexto desde diferentes puntos de vista. Entonces, estaba ya terminando la explicación de la interseccionalidad para que se acabe
comprender un poquito mejor la importancia de este concepto, de esta perspectiva, que es brutal, imprescindible y ultra necesaria para todos, pero muy en especial para todas aquellas personas que trabajen con las personas, ¿sí? En el sector, ámbito que sea, ya sea salud, sea social, educativo, asistencial, el que sea, ¿sí? Pero lo que es importante es entender que las personas que tienen ejes de opresión, las personas que forman parte de lo que se denominan minorías, que a veces no son minorías realmente, es decir, es más un concepto, bueno, que en determinado momento se acuñó pensando realmente que se trataban de minorías en cuanto a cantidad o en cuanto a representatividad con respecto a la población general, pero al final han resultado ser no tan minorías, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del colectivo LGTB, ¿no? Que, bueno, quizás sí, ¿no? Al principio eran minorías porque no había como tanta visibilidad, ¿no? Por toda la represión, por toda la... bueno, todos los desastres, ¿no? que hemos tenido en la historia de la humanidad con respecto a las diferencias, ¿no? Pero en realidad no son tan minorías, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, la discapacidad o las personas que vivimos condiciones de enfermedad, tampoco somos tan minorías, ¿no? Si miramos estadísticas, ahora no las tengo a mano, pero ojo, somos un tanto por ciento relevante, importantísimo, y no solo eso, sino que además es como leía uno de estos días, es una de las condiciones en las que realmente todos estamos sujetas a que algún día nos ocurra algo que nos lleve a formar parte de este colectivo. Sí, entonces, bueno, término minoría es como más, yo lo entiendo hoy en día más como un sinónimo posible de opresión, ¿sí? Es decir, minoría para mí serían aquellos colectivos que no forman parte de la norma y que por lo tanto están sometidos a opresión, que no tienen el privilegio. Aunque obviamente también hay minorías en cuanto a cantidad que merecen ser nombradas. Estas personas que tienen ejes de opresión, ya sea uno, varios, 2, 3, 4, los que sean, viven una realidad que se teorizó y se conceptualizó como estrés de minoría. Este término fue acuñado por Meyer y básicamente lo que nos cuenta, que para mí es súper relevante y por eso no quería dejar de hablarlo en el primer podcast, aunque sea introductorio, para mí era como, esto tenéis que saberlo, porque es súper importante y es la base de todo lo que intento estar construyendo aquí. Y lo que nos cuenta esta teoría es que estas personas que estamos sometidas a un eje de opresión, tenemos unos estresores adicionales, es decir, unas situaciones, cuestiones, cosas, vivencias en nuestra vida que son adicionales con respecto a la población general.
es decir, con respecto a las personas que no tienen ejes de opresión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Todas las personas tenemos estresores, ¿sí? Tenemos potenciales estresores en nuestra vida. Nos pueden pasar cosas, podemos tener, nos echan del trabajo, se nos muere una persona importante, un familiar, un animal, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? A todos, ¿sí? Vale, pues estos serían los estresores comunes, ¿sí? Los estresores que son potencialmente posibles para toda la población, ¿sí? Todos podemos en algún momento, pues, tener una ruptura amorosa, un fallecimiento, una discusión con un vínculo, un amigo, una amiga, una amigue, etc, etc. ¿Sí? Pero lo relevante de esto es lo que os decía antes. Las personas que forman parte de estos ejes de opresión cuentan con este estrés común, que es común para todos, y además se le suma el estrés adicional. Este estrés adicional se explica por pertenecer a esta supuesta minoría o a este eje de opresión, que básicamente es un añadido, ¿sí? Un añadido estresor. Entonces, me parece relevante que partamos desde aquí, ¿sí? Porque hay estudios, que ahora os diré los datos, porque me parecen súper relevantes, y creo que para vosotros lo puede ser, que explican que justamente estos estresores adicionales que tenemos algunas personas son precisamente los que pueden explicar un tanto por ciento muy relevante de problemas de salud mental dentro de esta población. Sí, estamos hablando de que justamente este estresor de más, que todos tenemos de base, pero es que hay algunos que tenemos de más, pues justamente este de más es el que explicaría una gran proporción de problemas de salud mental, ansiedad, depresión y diferentes situaciones que podemos vivir en las personas, pues, que formamos parte de estas minorías o de estos ejes de opresión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las personas con discapacidad y enfermedad, o una o la otra, también podemos contar con estos estresores adicionales, ¿sí? Entonces me parecía crucial que pudiéramos primero sentar esta base para que todos digamos, vale, estamos aquí. Vale. Oh my God. Vamos a desarrollar todo esto, vamos a mirarlo desde diferentes perspectivas, vamos a ver también qué se puede hacer con esto, ¿no? Buscar como diferentes opciones. Bueno, pues un poquito de esto y de muchas otras cosas va a tratar este podcast. Ojo al dato, te comento justamente lo que te decía, para que puedas verlo pues, con datos reales, fruto de una investigación científica en la que se cuenta y se halla que estos estresores adicionales
explican entre un 21 y un 33,1% de la varianza de salud mental en personas de minorías sociales. Este estudio fue conducido por Nebot García 2022. Si queréis también buscarlo, leer, investigar, a mí me parece, pues imprescindible, relevante, y también os lo cuento porque ha sido uno de los motivos que me ha llevado no solo a hacer este podcast, sino de una forma aún más amplia a crear todo este proyecto que es Carla Martín Munné. ¿Sí? Todo este proyecto de divulgación a través de redes, de crear comunidad, de empezar a dar recursos que sean accesibles para todos, empezar a aterrizar la psicología para que por fin podamos sentirla nuestra. ¿Sí? Porque una de las cosas que yo más echaba de menos, es decir, yo estoy muy interesada, obviamente por formación profesional, pero también por intereses personales. Siempre he estado muy interesada con cuestiones relacionadas con la psicología, psicoterapia y demás, ¿sí? Y pues siempre he seguido cuentas de psicólogas, psicólogos, ¿no? Para intentar, aprender cosas, entenderme mejor, comprender mi historia, ¿no? Un poquito situar y ubicar cosas de mi propia historia que no acababa de comprender, de contextualizar, ¿no? Entonces, yo seguía estas cuentas y eran súper interesantes, son súper interesantes, pero me faltaba algo. Y lo que me faltaba era precisamente esto. Me faltaba que en algún momento se aterrizara, es decir, que en algún momento se hablara de nosotros. ¿Sí? Porque no es suficiente, al menos yo lo vivo así, no es suficiente hablar de psicología generalista, ¿sí? Porque nosotros en muchos momentos podemos no sentirnos representados ahí. Porque nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestras historias de vida, nuestros contextos son diferentes en algunos puntos, no en todos, obviamente. Hay muchas cosas que son universales, que son compartidas. Las emociones, todos tenemos las mismas emociones, la misma amalgama, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son compartidas, ¿sí? Todos podemos tener ansiedad, todos podemos tener estados depresivos, ¿sí? Etc, etc, etc. Pero hay otras cosas que necesitan una puntilla, que necesitan una especificación, que necesitan una adaptación, que necesitan decir, y esto aplicado a personas con discapacidad o enfermedad sería así, o podría ser así. Sí, siempre también pensando que nunca se puede hablar de absolutismo, ¿sí? En psicología no hay universales, ¿vale? No podemos nunca hablar de todo, nunca, lo acabo de decir. Pero es importante esto, ¿no? Que no todo aplica a todos, ¿vale?
Pero sí que hay unos determinados patrones, unas determinadas vivencias, unas determinadas cuestiones que sí que son bastante más comunes entre nosotros y que podemos hablar de una vivencia en ciertos puntos compartida. Entonces, a mí me faltaba esto. Por poneros un ejemplo, sin entrar en mucho detalle, porque ya lo abarcaremos en otro momento con mucha más calma, pero un tema que estaba hablando estos últimos días en Instagram respecto a las respuestas de supervivencia que todos tenemos de forma instintiva en lo que se denomina el cerebro reptiliano, que es el cerebro como más antiguo en una escala evolutiva. Dentro de estas respuestas de supervivencia que se activan cuando nos encontramos ante una situación que percibimos como amenazante o como potencialmente peligrosa, una valoración que es totalmente automatizada, ¿sí? Que no pasa por nuestra parte racional, no pasa por nuestro cerebro racional o neocórtex, porque si pasara por ahí, el proceso de toma de decisión y por lo tanto el pasar a la acción se demoraría demasiado y entonces quizás no estaríamos a tiempo de poder responder de forma eficaz y efectiva para defendernos, protegernos o salvaguardarnos de esta situación peligrosa, ¿sí? Pues ante estas posibles respuestas hallamos la lucha, la huida y la congelación. Y también podríamos añadir el sometimiento, ¿sí? Vale, esto es ok, esto es general, esto lo tenemos todos, esto es aplicable para todo el mundo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Pues la verdad es que primero siempre se activa el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático es el que contiene la respuesta de lucha y de huida. Si estas respuestas no están disponibles o no son factibles, porque nuestro organismo en ese momento hace una evaluación rapidísima de posibilidades propias, de posibilidades contextuales, mira un poquito, hace como un barrido de cómo está todo, cómo estoy yo, cómo está el entorno, cómo de peligroso es el estímulo, es la persona o es esta cosa que nos está generando pues esta amenaza. Hace esta evaluación ultra rápida y si considera de forma inconsciente que no es posible ni luchar ni huir, automáticamente va a descartar esta posibilidad y va a optar por la activación del sistema nervioso parasimpático. Concretamente, la respuesta de congelación. ¿Sí? ¿Y por qué os digo todo esto? Pues porque aunque todo esto es común, como decía antes, esto funciona igual para todos, estamos programados así, ¿sí? Somos personas que somos animales y como animales mamíferos, pues hay esta programación y en humanos además pues tenemos
toda la parte más ejecutiva, racional, sí, pero que esta en ese momento no entra en una respuesta tan automática. En personas, por ejemplo, con discapacidad o con enfermedad o con ambas o con dolor crónico o otras situaciones que pueden ser muchas y muy distintas, puede pasar que automáticamente el organismo ha aprendido que las dos primeras respuestas, es decir, las del sistema simpático, la lucha y la huida, no estaban disponibles. ¿Sí? Y entonces se automatice directamente una respuesta de congelación. Y que cada vez la relación entre estímulo amenazante o peligroso y respuesta de congelación sea más directa, ¿vale? Que ya no haya este barrido para tomar decisión no consciente, ¿eh? Pero este barrido de evaluación, de decir, ¿la lucha está disponible? Sí, no. ¿La huida está disponible? Sí, no. Pues que esto ya no se haga y que automáticamente siempre respondamos con una respuesta de congelación. Porque esto también se aprende. Y cuando asociaciones se producen muchas veces, se refuerzan también, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Pues si, por ejemplo, quizás en alguna ocasión estemos ante un peligro amenazante para nosotros, ante el cual sí que podríamos luchar o huir, no en un sentido estricto de la palabra, es decir, no luchar peleando, ¿sí? Porque, bueno, muchas de nosotras, pues esta opción no la tenemos porque no tenemos movilidad, porque tenemos muy poca movilidad, porque sabemos que esto no es una opción para nosotras, y huir en el sentido estricto de salir corriendo, pues quizás tampoco sea una opción válida para nosotras, porque pues, vamos en silla de ruedas y no tenemos pues esa capacidad o posibilidad de salir súper rápido corriendo, porque también hay una reacción pues un poco más enlentecida, ¿no? Porque tenemos que mover el brazo y esto nos supone un tiempo, la silla no corre mucho o vamos en muletas, sea la situación que sea, ¿sí? Vale, pero no me refiero a esto, ¿sí? No me refiero a la respuesta de lucha y huida típica y prototípica. Hay otras opciones, ¿sí? Ante determinadas situaciones podemos, por ejemplo, entender que luchar, por ejemplo, puede ser, pues, defender nuestros derechos o nuestra posición, poner límites, ¿no? O tener una conversación difícil, incluso, bueno, pues quizás pues una discusión, ¿sí? Que ahora no entraremos en valoraciones de esto, ¿eh? Que a veces puede ser necesaria, ¿no? Pues el luchar también puede ser esto y otras muchas cosas, ¿sí? Y el huir también pueden ser otras cosas, ¿sí? No solo el huir físico, sino también puede haber una evasión mental, ¿no? De pues, me pongo a dormir o me pongo a, no sé, a distraerme leyendo un libro o haciendo otra cosa o me voy a otra habitación o sí, es decir, el huir también puede
comprender un abanico mucho más amplio de opciones, ¿vale? La más instintiva, extrema y prototípica es la que entendemos como salir corriendo, pero puede tener como otras lecturas y otras opciones, ¿no? Bueno, pues entonces, si nosotros hemos automatizado en algún momento, porque en algún momento pues, hemos intentado hacer este barrido, hemos visto que la lucha y la huida no estaban disponibles y entonces hemos recurrido a la congelación, que está muy bien, que es una opción súper válida, ¿eh? Es decir, es súper necesaria y no está de menos, ¿eh? Es igual de importante y de válida que las otras, ¿sí? Pero cuando lo hemos automatizado, pues puede ser que ante esta última situación que os ponía, que sí habían opciones de lucha o huida, pues nuestro organismo haya automatizado y aprendido que directamente no las tiene que contemplar porque no eran opciones disponibles anteriormente, ¿sí? Y entonces automáticamente se congela con toda la lógica y sentido. Esto es mucho más específico y mucho más concreto de nosotros, ¿sí? De personas que atravesamos pues dificultades de movilidad, de dolor, ¿no? Bueno, y otras circunstancias que también pueden aplicar, ¿sí? Pero de esto en la psicología generalista no se habla. Entonces, o lo intentas intuir tú mismo, pero es un faenón, de verdad, importante, porque, bueno, primero pues una formación básica, ¿no? De psicología, de psicoterapia, de entender cómo funciona el sistema nervioso. Bueno, o sea, es como, sí, se puede hacer, lo puedes hacer autodidacta, pero ojo, qué menos, ¿no? Que haya alguien, y espero que haya más gente, ojalá algunas personitas he encontrado y estoy súper contenta de ello, que podamos hacer esta traducción de decir, vale, esto a nosotros, ¿cómo nos aplica? ¿Qué particularidades pueden haber? ¿Sí? Pues, por ejemplo, esto que os decía, ¿no? De la congelación, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos congelamos con mayor posibilidad y probabilidad. Puede ser. También puede no ser, ¿eh? No será siempre para todos. Pensad que nunca, como os decía antes, hay nada que sea aplicable a todos. Por mucho que compartamos bastantes características, tenemos que entender que cada individuo es diferente y que dentro incluso de patologías o de condiciones mismas hay una heterogeneidad brutal, ¿sí? En nosotros, pero en todo el mundo, ¿eh? Todos los individuos, ¿sí? Entonces, bueno, pues es ese ejercicio de hacer esta traducción formada e informada para que puedas entender mejor cosas de tu propia historia, cosas de tu propio contexto, cosas de tu propia forma de relacionarte contigo mismo, contigo misma, contigo misma y con tu entorno, con tus vínculos, ¿sí? Es intentar que todo esto te pueda llegar y puedas disponer de esta información que a mí me parece muy necesaria, que hasta el momento prácticamente no había nada. Sí que hay algunas personitas, como os decía, que están empezando a hacer cosas muy chulas, muy potentes. He visto también algunas psicólogas también con diversidad funcional, que me apetece un montonazo que puedan venir a este podcast
y compartir todo su saber y toda su visión, pero falta muchísimo en este terreno y de algún modo quería poder aportar esto, ¿sí? Y ya para terminar con el ejemplo que os ponía de la congelación como respuesta ante una amenaza, ¿qué pasa con esto, no? O sea, vale, sabemos que a nosotros nos puede pasar, pues, esto, ¿no? Que automaticemos con mayor facilidad esta respuesta de congelación. Esto en sí mismo no tiene nada de malo. Nada de nada. ¿Sí? Pero primero nos puede ayudar a entender mejor por qué respondemos como respondemos ante situaciones extremas o situaciones que nos desafían de una forma importante. ¿Vale? Esto nos ayudará a también poder decir, pues me entiendo mejor, me comprendo, sé que no estoy actuando de una manera extraña, que es totalmente comprensible, ¿sí? Y también nos ayuda, por ejemplo, entender que la congelación es la única respuesta de supervivencia de las que os he mencionado que requiere un pasito extra para poder completar su ciclo y que por lo tanto se pueda como resolver. ¿Sí? Te explico por qué. En la respuesta de lucha o huida, nuestro sistema nervioso y nuestro organismo se ponen en disposición de activar todo el cuerpo para prepararse físicamente para poder luchar y poder huir, ¿sí? Todo el cuerpo se activa, se prepara pues todo el corazón, los músculos, ¿sí? Todo está como en tensión y con energía, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando luchamos o huimos, liberamos automáticamente esta energía que se ha generado en el cuerpo. ¿Vale? Automáticamente se genera la energía y se libera con la propia acción. Pero en el caso de la congelación, se genera energía porque la persona obviamente está en un estado de hiperalerta, de hipervigilancia, ¿no? Mirando todo el rato, pendiente a ver qué está pasando, con miedo, ¿no? Por dentro están pasando muchas cosas. Por lo tanto, hay una energía creciente en nuestro interior. Pero como el cuerpo se paraliza, se congela, se bloquea, ¿sí? Allí no puede haber la liberación de la energía. No se puede proceder a liberar esa energía. Por eso requiere este pasito extra que es instintivo y que muchas veces se puede ver en forma de temblores, en forma de sacudidas, en forma de entrar progresivamente pues en un estado de calor, sentir más calor en el cuerpo, ¿sí? Puede manifestarse de muchas formas distintas, ¿vale? Pero si os fijáis, no sé si vosotras tenéis algún animal en vuestra casa o tenéis contacto con alguno. Si os fijáis, a mí me pasa, por ejemplo, con mis perros. Tengo 2 y a los 2 no les gusta que les duchemos. No les gusta. No les gusta el agua. Bueno, a uno le gusta un poquito más, pero la ducha en sí, no. Entonces, cuando les duchamos, pues entran de algún modo en un estado de congelación.
¿sí? Se vuelven un poquito como más sumisos, se quedan más quietos, bueno, se paralizan un poco, se quedan como encogidos, ¿vale? Y cuando acabamos con la ducha y ya saben que ese momento ha pasado, inmediatamente se sacuden. No sé si lo habréis visto alguna vez, pero se sacuden e incluso a mi perrita, que tiene más miedo de la ducha, ella incluso ha acumulado tanta energía en su interior que no solo se sacude, sino que necesita correr y bastante. Sí, necesitamos sacarla a pasear, que libere energía, ¿vale? Esta es la forma que tiene el organismo tras una congelación súper natural, súper adaptativa, súper saludable, de reequilibrar el organismo para que vuelva a funcionar de forma, pues, equilibrada, ¿no? Es decir, de una forma que permita al organismo, pues, volver a niveles más regulados para que puedan todas las funciones corporales, mentales, ¿no? Cerebro, sistema nervioso en general, sí, pues volver a reactivarse y a funcionar y a dejar de estar en estado de alerta, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué os cuento todo esto? Pues porque este es un desafío específico que también le puede pasar, evidentemente, a personas que no tengan discapacidad ni enfermedad, pero que en nuestro caso, y por todo lo que os he explicado anteriormente, puede ser un desafío más habitual dentro de nuestro colectivo, ¿sí? Entonces yo creo que primero entenderlo, luego conocerlo y luego intentar daros pautas, ideas, sugerencias, tips, recomendaciones, pero siempre desde el compartir cosas y que cada uno coja lo que le interese, 100%. O sea, no habrá ninguna cosa que deba hacerse para nada, ¿vale? Todos son como dar herramientas que si a uno les sirven y le interesan y le resuenan, pues las puede aplicar y si no, no. ¿Sí? Bueno, pues con esto os he explicado un poquito la motivación de todo el proyecto, del podcast, de su sentido de ser, de mi orientación personal y profesional, ¿no? Que os decía, bueno, pues trauma, apego, interseccionalidad, ¿sí? Y de todo este mix que os he contado sobre mí, sobre mi manera de entender, sobre el para qué hago todo esto, de ahí nace también un modelo propio, co-creado junto con una teórica, Rhoda Orkin, que ya empezó a teorizar sobre ello, de la psicología afirmativa DISCA. Es un modelo de psicoterapia transversal que de algún modo recoge todas estas particularidades y especificidades en materia psicológica que pueden darse con mayor probabilidad en nuestro colectivo, de que los terapeutas, las terapeutas y otros profesionales, pero también personas que puedan estar interesadas en comprender un poquito más su mundo interno, puedan saber qué cuestiones son importantes, estar alerta, darnos cuenta, tomar en consideración, ¿sí? Y si una persona pues necesita
o quiere o desea en algún momento de su vida pues hacer un proceso de psicoterapia y pueda tener la certeza, la calma y la seguridad de que el espacio psicoterapéutico va a ser realmente un espacio seguro, Oh my God. un espacio informado, formado, sensible y que en todo momento tenga presentes estas cuestiones más específicas de la psicología aplicadas a nuestra realidad. Porque para mí esto es imprescindible. O sea, no concibiría una terapia que no intente hacer este paso de ir un poquito más allá y de intentar hacer accesible y darle un poquito la vuelta a los contenidos para que realmente entiendan y reflejen y puedan ayudar a nuestra situación particular. Así pues, para ir terminando, que yo pensaba que sería un primer episodio súper breve porque no sabría muy bien qué decir, qué tratar, pero no ha sido así, lo siento, pero también, bueno, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Permitirnos que no sea perfecto, que sea como sea y ya se irá mejorando y se irá pues haciendo como más estructurado, ¿no? Y bueno, pues iremos aprendiendo todas de todas. Tan solo haceros como una breve referencia a la estructura que van a seguir los podcasts, ¿vale? Los siguientes episodios. La idea es intercalar, no necesariamente de forma regular, con un patrón, pero intercalar algunos episodios en los que esté yo sola reflexionando sobre algún tema que pueda ser de interés en materia de psicología, sensible a trauma y apego, interseccionalidad, anticapacitismo, activismo y psicología afirmativa DISCA, el modelo propio, y lo vamos a intercalar con traer a personitas de diferentes sectores, de diferentes ámbitos profesionales y no necesariamente profesionales, ni mucho menos, sino personas que también estén atravesadas por enfermedad, por discapacidad o por ambas, ¿vale? Que nos puedan contar diferentes cosas, diferentes puntos de vista, algunos quizás más técnicos, algunos quizás más experienciales, algunos más activistas, sí, un poquito danzando entre psicología, activismo, vivencia, un poquito habrá de todo esto. También os avanzo que los episodios se van a publicar cada 15 días, ¿vale? 2 episodios al mes, más o menos. Y que voy a introducir en cada episodio un espacio en el que voy a dar respuesta de forma detenida a preguntas que me hayáis hecho llegar, ¿vale? Voy a seleccionar 1, 2 preguntas en función de el grado de detalle y de profundización que requieran, ¿vale? Y las voy a responder en el podcast. Entonces me podéis hacer llegar vuestras preguntas a través de Instagram, me las podéis hacer llegar a través de mi mail
que os lo comparto tanto en Instagram como en la descripción y también en comentarios, ¿sí? Entonces seleccionaré una o dos más o menos y voy a dar respuesta a ello para que siempre sea una mezcla entre lo que yo quiero también pues aportaros y compartir con vosotros y demás, pero que siempre haya contenido vuestro, ¿sí? Que siempre se refleje y se hable de aquello que os mueve y de aquello que os interesa. Y obviamente las respuestas que no pueda responder en formato podcast las voy a ir recogiendo para también convertirlas posteriormente en futuros episodios, ¿sí? Es decir, todo lo que me recomendéis o me pidáis o me digáis, oh, por favor, ya habla sobre esto, que sería muy chulo, pues evidentemente todo va a ser tenido súper en cuenta y lo voy a intentar en algún momento utilizar y dar voz. Y ya por terminar me despido compartiéndote que he disfrutado muchísimo, de verdad. No sé si se nota, pero lo he gozado. Para mí esto ya es, no sé, como el regalo más grande que puedo obtener, ¿no? Que al menos lo que haga, lo haga desde el placer, desde el disfrute y que os pueda llegar desde ahí también. Espero que para vosotros esté bien. Siento haberme alargado un poquito de más. Esto intentaré pues ir, bueno, pues ajustando, haciéndolo más dinámico. Bueno, las mejoras que siempre pues obviamente se intentan y se van a ir aplicando. También intentaré hacerlo lo más accesible a todas las realidades dentro de mis posibilidades y mis conocimientos también técnicos, pero si hay sugerencias o tenéis más ideas o alguna solución o alguna alternativa chula, me la podéis hacer llegar. Estoy abierta a todo y siempre a aprender y a mejorar en todos los aspectos y más aún en accesibilidad. Y nada, súper contenta de haber iniciado y os espero en el siguiente podcast si os apetece. Solo deciros que para mí es importante hacer como este warning, ¿no? Como recordatorio, aviso, advertencia de que seáis vosotras mismas conscientes de los diferentes temas que voy a tratar, si está bien para vosotros abrir ese melón, escuchar ese episodio en el momento concreto en el que os encontráis vosotros, ¿sí? Os pido, porfa, que tengáis cuidado con esto. Yo voy a ser cuidadosa, evidentemente, con todo lo que comparta, que sea sensible, que no revictimice, que no retraumatice, ¿sí? Pero bueno, siempre es importante que además la persona oyente, ¿no? La persona que escucha, ¿no? Que pueda decir, ostras, pues quizás este tema del que habla esta semana me remueve demasiado. Quizás de momento no lo escucho. Quizás más adelante sí, y estará bien, ¿vale? Pero hacer como este check de decir, vale, termómetro, este tema lo puedo sostener, creo que me va a desregular mucho. Es un tema que tengo ahora
muy reciente, muy activado, estoy en el vórtice, ¿no? Como de un tema en específico, pues entonces mejor quizás dejarlo a un lado, retomarlo en otro momento, ¿sí? O no retomarlo, ¿sí? Y escuchar otro, que está perfecto. No es necesario que se escuchen todo, ¿vale? Eso para mí es muy importante. Y también que si empiezas a escuchar un episodio y a los 5 minutos, 25, 40 o lo que sea, te das cuenta que empiezas a estar agitada, nerviosa, bueno, como diferentes cambios, ¿no? Respecto a cómo estabas antes, que puedas también evaluar y estar muy conectada y presente con lo que te vaya sucediendo, ¿sí? Para que tú misma puedas ver si está bien para ti, si en ese momento es demasiada intensidad, ¿sí? Y si detectas que es así, no pasa nada, porque todos tenemos temas que necesitamos poner en otro momento o sencillamente no abrir hasta que estemos preparados o sencillamente no abrirlos. No pasa absolutamente nada. Sí, quiero por favor que te sientas súper libre de escuchar lo que te apetezca hasta donde te apetezca sin forzar a nada, ¿vale? Y con esto te mando un súper abrazo. Para mí es un enorme placer poder tener este espacio y compartir contigo, que aún no sé quién está detrás, pero ojo, sea una persona, dos, me da igual, o sea, estaré feliz. Así que te mando un súper abrazo con toda la fuerza de la que tengo disponible, que no es mucha, pero por dentro es mucho mayor. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.